Amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Hoy hablaremos sobre la nueva traición de Lenín Moreno y Osvaldo Jarrín a la soberanía de Ecuador. Desde nuestra independencia en 1830, Estados Unidos nos ha considerado un país patrio trasero. La diferencia entre una colonia y un país del patio trasero es que en las colonias los reyes de los imperios imponen autoridades, hay un ejército de ocupación, los súbditos pagan impuestos a la corona y tienen que trabajar para los favorecidos o bendecidos por la corona, o sea, para los terratenientes o la iglesia cuando éramos colonia española. En los patios traseros, los gobiernos son elegidos por votaciones de acuerdo a lo que señala la constitución de cada país, entre los candidatos recomendados o favorecidos por el imperio norteamericano. Los habitantes de una colonia pagan los impuestos al gobierno de cada país, pero no los terratenientes ni la iglesia, que junto con los ricos comerciantes e industriales y exportadores ponen gobiernos, y la prensa afín es aliada del gobierno norteamericano de turno. No fue necesario liberar a los indios del concertaje o la deuda, liberarnos de la deuda externa, que es lo que corresponde a lo que es ahora la deuda del Fondo Monetario Internacional. Ya cuando nosotros pasamos a ser patio trasero de los Estados Unidos, no fue necesario liberar a los indios, ni quitarles la deuda eterna, ni la correspondiente prisión por deudas que regía en Latinoamérica hasta el siglo XX, porque este mecanismo era el que utilizaban los terratenientes y la iglesia para someternos y de esa manera, a su vez, someternos a los Estados Unidos. El imperio norteamericano no son solo los Estados Unidos, es decir, el imperio norteamericano no es los Estados Unidos, es específicamente el Pentágono, la Secretaría de Estado, el Complejo Militar Industrial y Espacial, la CIA, la DEA, Seguridad Nacional, USAID, Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que aunque es manejado por europeos, exclusivamente obedece a las órdenes de Washington. También lo conforman sus embajadas y bases militares, sus transnacionales, y ahora está entrando la Internet. Los Estados Unidos, a diferencia del imperio norteamericano, son 51 Estados Unidos mediante un gobierno federal en que cada estado tiene su propio gobierno y leyes, y todos tienen una representación en el Congreso, eligen un presidente, tienen una corte de justicia en cada estado y una corte federal y policía federal. Y lo conforman también todas esas escuelas, colegios, universidades, los servicios públicos, Hollywood, Silicon Valley, sus empresas, su infraestructura, dentro de su territorio. Y estos ahí, sin embargo, de estar dentro de su territorio, no dejan de tener una influencia global. Estados Unidos es un país dentro de su territorio y se diferencia del imperio norteamericano, que es una fuerza de ocupación, de intimidación, que actúa fuera de su territorio y que defiende los intereses fundamentalmente de transnacionales, por ejemplo, de CNN. CNN es un instrumento de guerra mediática, o de sus empresas petroleras, mineras, de transporte, agroindustriales, etc. Y al pueblo norteamericano también lo defiende de cualquier amenaza. El imperio norteamericano es el protector de las naciones situadas en lo que él llama el patio trasero de los Estados Unidos, entre las que está Ecuador. Es decir, nosotros somos un protectorado de Estados Unidos, para lo cual tiene un tratado llamado Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que por supuesto se le olvidó cuando hubo la guerra de las Malvinas, en que Inglaterra atacó a Argentina y debía tomar partido por Argentina, pero tomó partido por Inglaterra. En el patio trasero, el presidente o dictador de ese país, cuando no responde a los llamados intereses norteamericanos,
entonces el imperio tiene derecho a intervenir. Los países del patio trasero son las ex colonias de América Latina a las que respaldó luego de su independencia para que no volvieran a ser colonia de imperios europeos. Para eso promulgó la doctrina Monroe, que desde 1830 decía que América es para los americanos, pero en ese momento se entendía que era para todos los habitantes, desde Alaska hasta la Patagonia. Pero con el paso de los años, la famosa doctrina Monroe fue distorsionada por los sucesivos gobiernos y se la malinterpretó diciendo que todo el continente, desde Alaska hasta la Patagonia, era de los norteamericanos con derecho a libre intervención cuando lo creyera conveniente el ejército norteamericano o sus transnacionales, que podían intervenir inclusive con mercenarios, como lo hicieron en Centroamérica. Uno de los primeros países en los que intervino la Armada norteamericana fue precisamente Ecuador, cuando se dio la llamada Revolución de los Chapulos, encabezada por Vicente Rocafuerte, que se levantó contra el dictador Juan José Flores, primer presidente del Ecuador en 1830, y que actuó de tal manera que en el mismo barco que se situó en el Golfo de Guayaquil, Vicente Rocafuerte y Juan José Flores firmaron un acuerdo aceptando Flores el gobierno de Vicente Rocafuerte, que duró 2 periodos, y luego volvió a ser presidente Juan José Flores. O sea, se acordaron turnarse las presidencias. Luego, con Teodoro Roosevelt, a comienzos del siglo XX, se creó la denominada Doctrina del Gran Garrote o Big Stick, que consistía en aplicar la fuerza militar norteamericana contra los países que no respondieran como corresponde a lo denominado sagrados intereses del naciente imperio norteamericano. Esta intervención empezó por alentar una guerra civil en Colombia llamada la Guerra de los 1000 días entre conservadores y liberales, en la que triunfaron los conservadores y cedieron el territorio panameño a un gobierno independiente manejado por Estados Unidos, que le permitió construir el canal y ser propietario de la zona del canal por 100 años. Poco tiempo antes, en Ecuador, la Revolución Liberal, en cambio, dio el triunfo a los liberales y amparó a los liberales de Colombia perseguidos por los conservadores, dando lugar a la primera gran oleada de refugiados colombianos por las interminables guerras civiles de ese país. Entre ellos estuvo mi abuelo, Rafael Hidalgo. La segunda oleada de colombianos llegó en el año 2000, en que el Plan Colombia de George Bush, con el pretexto igual que ahora que se ha introducido en Ecuador, de contrarrestar la producción de cocaína y de combatir la denominada narcoguerrilla colombiana, que incluía las FARC y todas las guerrillas, usando a Ecuador como yunque y al ejército colombiano como martillo, más comandos norteamericanos, produjo una gran crisis humanitaria en la frontera sur de Colombia, generando una gran migración a Ecuador. Aunque la doctrina del Gran Garrote ya había sido usada contra México para arrebatarle la mitad de su territorio, se la proclamó de manera descarada en la independencia de Panamá de Colombia, cuando Colombia se negó a vender la franja de territorio que Estados Unidos necesitaba para la construcción del canal. Desde 1899, Estados Unidos, óigame bien, inició las negociaciones para comprar las Islas Galápagos y establecer allí una base militar con el pretexto de proteger el canal de Panamá, pero no tuvo éxito. 1899. En 1938, los gobiernos de Estados Unidos y el entonces gobierno títere de Costa Rica visitaron Galápagos y recomendaron construir una base para proteger el canal de Panamá. Pero el 11 de diciembre de 1941, el gobierno del demagogo presidente Arroyo del Río
informó a los Estados Unidos que cedía las Galápagos para una base militar norteamericana. 11 meses luego de que firmara el Tratado de Río de Janeiro, presionado por los Estados Unidos, en la que Ecuador perdía casi la mitad de su territorio y se lo entregaba a Perú, para que éste pudiera proveerle de caucho desde Iquitos al ejército norteamericano que iba a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Carlos Alberto Arroyo del Río, un abogado guayaquileño, y su ministro de Relaciones, el quiteño Julio Tobar Donoso, realizaron no una, sino 2 traiciones a la patria en ese mismo año. Para febrero de 1942, Estados Unidos empezó la construcción de la base en la isla Seymour, con capacidad de albergar 4.500 hombres, buques de infantería, artillería y base aérea. El presidente Velasco Ibarra declaró nulo el Tratado de Río de Janeiro en 1945 y expulsó a la base norteamericana de Galápagos luego de denunciar la componenda entre los Estados Unidos y Perú para cercenar el territorio ecuatoriano. Y en 1947 concluye la presencia norteamericana en Galápagos. Para 1999, el fatal gobierno de Yamil Maguad, que patrocinó el llamado feriado bancario, en el que se permitió a los bancos robar el dinero de sus clientes e incluso el dinero de la reserva del Banco Central, que les fue prestado, y tras lo cual el Ecuador perdió la capacidad de respaldar su moneda y decidió rentar el dólar como moneda nacional. Maguad permitió que el Imperio norteamericano estableciera una base norteamericana en Manta para reemplazar a la base que perdió por el Tratado Torrijos-Carter en Panamá. La base de Manta intervino para impedir que el coronel Lucio Gutiérrez, que dio el golpe de estado a Yamil Maguad, fuese presidente, junto con todos los triunviros, un abogado de Guayaquil, un indígena. Luego, en la invasión colombiana del territorio ecuatoriano por parte del ejército, cuando era presidente, cuando era ministro de Defensa Santos, en Angostura, en el año 2010, para matar a Reyes, el segundo de las FARC, la excusa para Estados Unidos fue siempre el narcotráfico. Desde que estableció la base en Manta hasta el día de hoy, Estados Unidos no pudo resistir la tentación de tener una base en Manta. Pero curiosamente, en ningún país que el Imperio norteamericano tiene bases para este fin, por ejemplo en Colombia, en Perú, en Honduras, en Afganistán, el narcotráfico ha disminuido. Por el contrario, ha aumentado. Así lo denuncia Wikileaks, señalando que la CIA se financia en buena parte con el narcotráfico, como lo revelan las películas Gángster Americano, en la que el famoso gángster de Harlem transportaba en los ataúdes de los soldados que morían en Vietnam con la venia de la CIA drogas a los Estados Unidos. Pero también en la base de Honduras y El Salvador, Estados Unidos llevaba cocaína a California y traía armas para los contras. No solamente ahí, sino que en Afganistán tiene no solamente bases, tiene un ejército. Y en ese ejército, lo curioso es que Afganistán es ahora el primer productor mundial de opio. Y no se diga Colombia, que tiene 7 bases militares, y Perú, que también tiene bases militares norteamericanas, son el primero y el segundo país mayor productores de cocaína del mundo. Es decir, en realidad, jamás sirvieron para ese fin. El artículo 5 de la Constitución del Ecuador señala que Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Pero Lenín Moreno y Osvaldo Jarrín han cedido instalaciones militares
en el mismo Ministerio de Defensa y en la frontera norte, con la excusa de perseguir al narcotraficante Huacho y de garantizar y de impedir el narcotráfico, y ahora hasta el tráfico de madera en la frontera norte. Y ahora, a más de cederle nuevamente la base de Manta para que desde ahí operen los aviones radar, le va a ceder la base de Galápagos, va a cederle nuevamente Galápagos para que también operen estos aviones a radar. ¿Qué significa eso? Esto significa que Lenín Moreno y Osvaldo Jarrín están violando la Constitución en su artículo 5 y por esto se les debe llamar a un juicio político para destitución. Y eso es una de las cosas importantes que debe ser propuesta de inmediato por los asambleístas que siguen todavía aliados de Rafael Correa. Las noticias son: Galápagos es el nuevo portaaviones de Ecuador al servicio de Estados Unidos. Para el ministro de Defensa ecuatoriano, el patrimonio natural de la humanidad, que son las Islas Galápagos, tendrán una nueva denominación: Portaaviones Natural del Ecuador. El ministro de Defensa de Ecuador, Osvaldo Jarrín, aclaró las dudas ante la prensa mundial sobre la utilización de las Islas Galápagos para que operen aviones estadounidenses Orion P-3 y AWAC en una supuesta lucha contra el narcotráfico. Osvaldo Jarrín dice: yo he mencionado que Galápagos es para el Ecuador como nuestro portaaviones. Es nuestro portaaviones natural porque nos asegura permanencia, reabastecimiento, facilidad de interceptación y está a 1000 kilómetros de nuestras costas. Partiendo de esta concepción y como parte de la cooperación con Estados Unidos, el ministro confirmó que el aeropuerto de la isla San Cristóbal será ampliado con recursos estadounidenses para operación de sus aviones. Estados Unidos se va a encargar de las mejoras en las condiciones, especialmente de reabastecimiento, y veremos a futuro qué más podemos hacer para que mejore la llegada. Eso está en exploración, pero a cargo de los Estados Unidos. Esto ya no es costo para Ecuador. Imagínense. Claro. A caballo regalado no se le mira el diente. El objetivo es mantener el control, no solo reactivo, sino preventivo, ante supuestas operaciones del narcotráfico. Narcotráfico se denomina a las FARC, a todo eso, ¿no? Varios ciudadanos consultados creen que se trata de una base militar que se está entregando a una potencia militar hegemónica. Esto es lo que está pasando en Ecuador. Esperamos que tomen medidas los asambleístas y que nosotros los ecuatorianos nos demos cuenta de que no estamos en contra de Estados Unidos, estamos en contra de su imperialismo y del hecho de que ese imperialismo nos imponga bases militares y que nos imponga el gobierno de Lenín Moreno, al que lo sostiene, al que lo mantiene, al que lo utiliza como títere. Muchas gracias.